definido el alfabeto, pues va a ser imposible descifrar, porque si el receptor utiliza un alfabeto ligeramente diferente, pues ya no va a encontrar las correspondencias entre los símbolos. En el español, en el castellano, tenemos 27 símbolos alfabéticos, incluida la ñ, 27. Si estaríamos trabajando en inglés, tendríamos 26 símbolos alfabéticos. Ya, pero eso es variable, ¿ya? Mm, de repente, por convención, o sea, no es una regla. Por convención podemos haber decidido cifrar también los números, pues. De repente en nuestros mensajes hay buena cantidad de información numérica. Si bien es cierto, los números se pueden siempre escribir como letras, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera escribir 2021, puedo utilizar la forma numérica, ¿no? 2021, o puedo utilizar su forma escrita, ¿no? Escribiendo, pues 2021, letra por letra. Entonces, de por sí, las, las, todos los números se podrían representar solamente con los 27 símbolos alfabéticos del español, pero si hay gran cantidad de números en los mensajes, pues de repente, en este caso, el emisor y el receptor podrían haber decidido utilizar un alfabeto que incluya los dígitos, ¿no? Del 0 al 9. Y si incluimos esos símbolos, tenemos 10 símbolos más, entonces tendríamos un alfabeto de tamaño 37. Ese sería el tamaño. Ahora, los mensajes también por simplicidad se puede considerar solamente que manejen las letras mayúsculas. Pero si queremos hacer distinción entre mayúsculas y minúsculas, ya nos vamos a enfrentar a un número más grande de, de símbolos, ¿no? En este caso, pues eh, serían el doble, ¿no? O sea, porque todos los números, las letras del alfabeto tienen mayúscula y minúscula, salvo los números no lo, no lo tienen, ¿no? Y así, ¿no? O sea, nos podemos figurar lo que querramos. O es más, ¿no? El primer alfabeto, el alfabeto 1 de módulo 27, de tamaño 27, no incluye el espacio en blanco. El espacio en blanco también puede ser considerado como tal un carácter o obviarse simplemente, ¿no? Pero también se podría incluir el espacio en blanco como un carácter. Si quisiéramos un alfabeto más completo que incluya letras mayúsculas, minúsculas y, y números, pues tendríamos aquí un alfabeto más grande, ¿no? De tamaño 69, por ejemplo. Y ya, y si nos vamos más allá, podemos tomar alfabetos que incluyan a todos los caracteres imprimibles, o sea, arrobas, porcentajes, paréntesis, etcétera, ¿no? En el ASCII, los caracteres imprimibles son 224 caracteres, ¿no? Si bien es cierto, el código ASCII permite codificar hasta 256, algunos son caracteres no imprimibles, ¿no? Como tabulaciones, saltos de carro, cosas así, pero eso ya es en computación, en informática. Entonces, cuando hablamos de cifrado clásico, salvo que se diga lo contrario, vamos a estar hablando de un alfabeto de tamaño 27, es decir, un alfabeto en español que incluye la ñ. ¿Y cómo vamos a tratar estos alfabetos? Vamos a tratarlos como un arreglo de letras que tiene tamaño 27, y de esa forma es más fácil entenderlo para poder hacer las rotaciones o las traslaciones correspondientes. Es más, ¿no? Se puede fácilmente a calcular eso mediante operaciones de módulo, simplemente, ¿no? Operaciones de módulo. Ya, entonces, eso es lo que necesitamos saber de los alfabetos, ¿no? Acá hay una muestra, ¿no? Por ejemplo, el alfabeto 1 de 27 letras son las letras que conocemos del abecedario, ¿no? Las típicas. Y el alfabeto 2
es un alfabeto que incluye los dígitos en nuestro sistema de numeración. ¿Bien? Entonces, si tomamos en cuenta eso, que las letras son como números y sus posiciones, por ejemplo, la letra A es la posición 0, así, etcétera. La letra Z es la posición 26. Entonces, podemos hacer operaciones aritméticas entre letras, podemos sumarlas, restarlas, ¿no? Y de esa forma, pues, para hacer el cifrado, no necesitamos estar dándole vueltas a una ruedita, como vimos, ¿no?, en el disco de Alberti, o como hicimos en el ejemplo con su compañero en la clase anterior, copiar el alfabeto e ir viendo uno por uno. Eso lo hacemos a la vista, ¿no? Pero si quisiéramos hacer una gran cantidad de transformaciones, podríamos utilizar simplemente matemática, ¿no?, sumando, restando posiciones o haciendo divisiones entre ellos, ¿no? Sería más o menos sencillo de hacer de esa forma. ¿Ya? Eh, Ahora, los alfabetos corresponden siempre a un idioma. Te había dicho que el alfabeto que contiene ñ corresponde al idioma español. Entonces, cuando se cifra, obviamente esas letras van a cambiar, ¿no? Pues depende si se hace por sustitución o por transposición, van a cambiar. Entonces, pero como los lenguajes o los idiomas tienen un conjunto de palabras más o menos definido, más o menos fijo, se han hecho estudios sobre las estadísticas de aparición de las letras en cada idioma. Si ya has leído la primera lectura que te di, ¿no?, la del escarabajo de oro, él, él precisamente en, en el libro se relata justamente esa aseveración, ¿no? Cuando intenta descifrar el pergamino ese del mapa, pues advierte que hay un lenguaje cifrado, ¿no? Es un lenguaje de sustitución, pero él hace unas comparaciones con las estadísticas de aparición de letras en el idioma inglés, porque el mensaje está en inglés, ¿no? Entonces, cada idioma tiene, ¿no? Ya te había mencionado eso en la clase anterior, una frecuencia de aparición de letras según el idioma. Estas frecuencias de aparición, bueno, son ampliamente estudiadas. No las he puesto aquí. Acá hay algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, frecuencias relativas de monogramas. Un monograma es una letra sola, ¿ya? Cualquier letra sola o símbolo también se le conoce con el nombre de monograma. Y acá aparecen algunas frecuencias de aparición, ¿no? Por ejemplo, dice, la E aparece con una frecuencia de 13,11. Esto está en porcentaje, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tomara un texto cualquiera, por ejemplo, este texto, y cuento cuántas A's hay, cuántas B, cuántas C, etcétera, y luego hago una distribución de frecuencias, voy a encontrar más o menos esta frecuencia. De todas las letras, digamos que hay 100 letras aquí, digamos, ¿no?, que hay más en realidad. De 100 letras, en palabras en español, o sea, en un texto en español, voy a encontrar que 13 son letra E. Esa es la más frecuente. 10 son A. S son 8, son las más frecuentes, ¿no? Las menos usuales son, pues, la W, casi ninguna. Es más, en 100 letras no voy a encontrar ninguna. En 1000 ya encontraré un ita por ahí, ¿no? Una ñ. No aparecen mucho. Entonces, cuando se encuentra un texto cifrado, obviamente un texto cifrado grande, relativamente grande, una técnica, una forma de criptoanalizar eso es justamente verificando las frecuencias con las que aparece cada símbolo. Y también en sentido contrario, o sea, cuando uno propone, digamos, un método o algoritmo técnica de cifrado, lo que va a pretender es que estas frecuencias desaparezcan. O sea, que en mi cifrado no sea evidente que una letra o un símbolo que he puesto cifrado sea una E, por ejemplo, que aparece mucho. Obviamente el cifrado de César, el clásico que vimos, el más fácil,
no tiene ninguna protección contra esta cuantificación estadística, ¿no? Entonces, si encontramos un texto con un cifrado César o un cifrado de sustitución, bastaría con contabilizar la frecuencia de las letras que aparecen y eso nos va a revelar cuál era el mensaje original. ¿Ya? Entonces, eso está muy, muy bien relatado en la lectura, ¿no? De una forma amena en el cuento. Esto según la frecuencia. Ahora, estas frecuencias no son siempre así. Pueden variar un poco dependiendo de qué textos estemos hablando. A ver, vamos a buscar en Wikipedia frecuencia de letras en español. Aquí ves, incluso en Wikipedia hay una entrada, un artículo, donde nos habla de las frecuencias de aparición de letras en español. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Vas a ver que no coincide necesariamente con lo que te he mostrado, pero ahí así está, qué raro, cantidad, porcentaje, ¿dónde está? Al revés, estaban hacia abajo. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Analizando un texto, por ejemplo, porcentaje de aparición de letras en español. Ya, entonces, por ejemplo, acá dice la A. No están en orden, ¿no? Aquí está la E, mira, 13,68%. Pensé que estaban ordenadas. Ya bueno, no importa. 13,68 es la más frecuente, ¿no? La ñ, como siempre, es la menos frecuente, aunque aquí la X aparece menos frecuente. La W mucho menos incluso. Ya, porque hay diferencias en las estadísticas que yo te he puesto aquí, con las estadísticas que hay aquí, incluso con las estadísticas aquí mismo. Lo que pasa es que si yo te dijera, a ver, señor alumno, necesito que me haga una estadística de con qué frecuencia aparece cada, cada letra en el idioma español. ¿Cómo lo harías, no? Va a depender de dónde tomes esa muestra. Si yo tomo esa muestra, por ejemplo, de libros, de literatura, de novelas, etcétera, va a dar una cierta frecuencia. Si yo tomo esa muestra de libros, de artículos académicos, va a dar otra muestra ligeramente distinta, no es totalmente distinta, ¿no? Va a haber un patrón más o menos de similitud, ¿no? Entre cuáles son las frecuencias cuáles son las letras más frecuentes y las que son menos. Una que otra cambiará un poco, pero no va a ser un cambio total, o sea, no es que, digamos, reviso en artículos académicos y la W pues, alcanzó, que estaba en último lugar, ahora es primer lugar, no, no va a pasar eso, pero sí puede haber pequeñas variaciones, ¿no? Ahora, eso es una forma, ¿no? De contabilizar, pero no es igual el lenguaje hablado que el lenguaje escrito. Nosotros no hablamos igual que escribimos. Cuando escribimos tendemos a reducir, por ejemplo, el uso de sílabas o de nexos, pero cuando hablamos usamos mucho, ¿no? Entonces es un poco diferente el lenguaje hablado. No solo eso, sino que de repente, pues, las muestras no la tomamos de un libro o de artículos, sino la tomamos del diccionario. El detalle del diccionario es que si bien es cierto, ¿no? El diccionario tiene una muestra de palabras bastante rica, en el diccionario no hay repeticiones, pues. En el lenguaje escrito, en una novela, por ejemplo, cada rato aparece el. Aparece esas sílabas muy frecuentemente. Pero en el diccionario no, en el diccionario aparecerá de repente una vez, pues, ¿no? Dirá el artículo, o no, según pronombre de la segunda persona del singular, yo qué sé, ya, pero solo aparece una vez en el diccionario, no aparece pues muchas veces, ¿no? Pero en cambio el o un artículo muy conocido, en un libro puede aparecer cientos, si no miles de veces, porque es muy frecuente, incrustado entre palabras. Entonces, por eso son diferentes los conteos de frecuencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo de El Quijote, en la novela, ¿no? El Quijote, ocurre esta situación de frecuencias, ¿no? Y en el Quijote la más frecuente es la A con 14. ¿Ya ves?
Y así como se ha contabilizado las letras del alfabeto, también hay contabilizaciones sobre otros símbolos, ¿no? Qué tan frecuente es la coma, el punto, los dos puntos, etcétera, ¿no? Claro, son menos usuales. O sea, se usan en los textos, ¿no? Pero para criptografía generalmente no se cifran los signos de puntuación. Pero no porque no se deban cifrar, sino que la finalidad de la criptografía es eh, la mayor cantidad de información, protegerla de la mejor forma posible, mientras más simple mejor, porque también se tiene que descifrar. Ya, eso es sin consumir demasiado tiempo, demasiados recursos, ¿no? Esa es la razón de ser de la criptografía. ¿Ya? Entonces, esas frecuencias, si necesitamos, las podríamos consultar de aquí, por ejemplo, de Wikipedia, o en su defecto podríamos contar, ¿no? Agarrar un texto y hacer nuestra propia contabilización. En la lectura del escarabajo de oro, el, eh, el- me olvidé el nombre del protagonista, ya conoce, bueno, es un erudito, conoce muchas cosas y en su biblioteca seguramente tiene esta información, pero para el idioma inglés, ¿no? Ahora, no solo las letras son las que se repiten, pues, ¿no? También se van a repetir pares o grupos de palabras. Ya no hablamos entonces de monogramas o de letras individuales o de símbolos individuales, sino vamos a hablar de digramas, no, no de sílabas, ¿ya? Porque la sílaba es un concepto más fonético. En este caso son digramas, son de parejas de letras que también tienen frecuencias de aparición, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera la pareja de letras X con Y o X con Z, ¿qué tan frecuentes en español? Tal vez nulo, ¿no? Tal vez ni aparece nunca, ¿no? Pero algunos digramas sí son frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en castellano nos dice, ¿no? Eh, este, el digrama de es muy frecuente, no solo por la palabra, por el nexo de, ¿no? De él, de mí. No, dentro de las mismas palabras puede aparecer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Deambular también incluye el digrama de, o el digrama es, ¿no? O el digrama en, son frecuentes, ¿no? Ahora otros que nunca aparecen o rara vez, ¿no? La Q al lado de una letra, por ejemplo, la A nunca va a aparecer, ¿no? En español nunca, ¿no? Siempre la Q ahí con una U, por ejemplo, ¿no? Es muy raro que aparezca en otra situación, salvo sean palabras de otro idioma, ¿no? Doble K tampoco, ¿no? No va a aparecer. NL, doble Z tampoco, tampoco va a aparecer, ¿no? Entonces, así como hay estos digramas, también se podría contar trigramas, ¿no? De tres letras que aparecen juntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí en este ejemplo, dice, para el siguiente clásico, dice, encuentre las frecuencias relativas de monogramas, encuentre 9 monogramas de mayor frecuencia, encuentre la frecuencia relativa de digramas, encuentre los tres digramas más frecuentes, ¿no? En este caso, cuando no habla, se está refiriendo primero a un alfabeto de 27 letras, ¿ya? O sea, la U con tilde la consideraremos igual que la U sin tilde, es lo mismo, ¿no? Todo mayúscula, por ejemplo, no hay diferencia entre mayúscula y minúscula. ¿Ya? Entonces, porque si no, te habría más símbolos, ¿no? Pues aquí ya lo ha hecho, ¿no? Ha hecho una contabilización, dicen. Hay 730 caracteres en todo esto. 730. O sea, hay 730 caracteres y de esos, ¿no? Para este texto, las frecuencias relativas de monogramas que han resultado son, ¿no? Por ejemplo, la A aparece 14,38 veces. Parecido al valor teórico, sí, muy cerca, ¿no? Mira, porque en el valor teórico la A aparece 12,53%. En este textito, 14,38%. Por ahí, ¿no? Ha variado. La E, en cambio, es en segundo lugar, mira.
con 11,37. En las estadísticas aparece la E, aparece en primer lugar, en cambio, ¿no? Con 13,68. Pero ya no hay muchas posibilidades, ¿no?, entonces, de confundirlas. Entonces, y así, ¿no? Entonces, cualquier texto, una muestra, siempre se va a asemejar a esta frecuencia. Mientras más grande el texto, o sea, mientras este texto, ¿no?, tiene 730, ¿no? Si tuviera 10.000, se va a acercar más al valor teórico estimado de la frecuencia de aparición de esto, ¿no? Entonces, eso sirve para descifrar, tanto para descifrar, para poder, si yo encuentro un mensaje, ¿no?, completamente cifrado, ¿no?, encuentro un mensaje, ¿no?, que indescifrable, bueno, difícil de leer, ¿no?, cuando hay letras, y yo sospecho que ha sido cifrado con un lenguaje con una técnica de sustitución, tipo César, o de repente eh, por sustitución simple. Entonces puedo recurrir a esto, ¿no?, para ver, tratar de intuir o adivinar, ¿no? Por ejemplo, si esto me hubieran dado cifrado, este mensaje, no con estas letras, ¿no?, sino con letras cifrado, ¿no?, así. Entonces, para poder leer, yo sabiendo que puede ser un mensaje cifrado por sustitución, entonces podría contabilizar esos símbolos y de ahí ir adivinando cuál es la A, cuál es la B, cuál es la E, dependiendo, ¿no?, empezando por los más frecuentes, posiblemente. Ahora, para contabilizar los digramas es más difícil, porque ¿cuántos digramas hay en el español? O sea, ¿cuántos pares de letras hay? Si son 27, hay 27 por 27 digramas, son mayor cantidad, ¿no?, de muestra. Es mayor cantidad de muestra. Entonces, esos diagramas, pues una forma, ¿no?, de representar esa frecuencia para no hacer una tabla de 27 por 27. ¿Cuántos 27 por 27? ¿No? Bueno, para escribir, ¿no? 27 por 27, 729. Entonces, para no escribir 729 diagramas con sus frecuencias hacia abajo en una fila, entonces una forma conveniente es hacer una matriz donde la intersección es el digrama de cada, bueno, corresponde a la frecuencia de cada digrama, ¿no? Por ejemplo, eh, D con E, aquí está, D con E, D con E aparece 22 veces, es el más frecuente, me parece. No es lo mismo que E con D, ¿ya? Porque E con D es al revés, mira, aparece 3 veces nomás, ¿no?, porque importa el orden, ¿no? Entonces así podríamos buscar estos diagramitas, ¿no? Ya te puedes ir imaginando de repente cómo contar esto en cualquier texto, ¿no? Obviamente lo puedes hacer a mano, ¿no? Pero ¿por qué no usar un programa, tal vez, ¿no? Después vamos a hacer unos programitas, ¿ya? Entonces es un ejemplo de esto. ¿Ya? Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero te decía qué alfabeto estamos utilizando y otra cosa importante, qué idioma estamos utilizando, y el idioma obviamente lleva como consecuencia que la frecuencia de aparición de sus letras, ¿no? Muy bien. Eso vamos a usarlo en estos temas que vamos a hacer estos días, ¿no? Entonces, los métodos de cifrado van a actuar sobre ese alfabeto, o mejor dicho, sobre el mensaje, y con el alfabeto correspondiente, o los alfabetos, porque hay métodos de cifrado de varios alfabetos, van a intentar darnos un mensaje cifrado lo más seguro posible. Ya te había descrito algunos desde la antigüedad, pero básicamente podemos tomar dos tipos de cifrado, ¿no? Uno que es cifrado de transposición y el otro grupo que son cifrados de sustitución. ¿Qué diferencia hay entre transposición y entre sustitución? La diferencia principal entre transposición y sustitución es que cuando hacemos cifrado por sustitución, lo que hacemos es, vamos a sustituir unas letras por otras de otro alfabeto, pero en el mismo orden. Por ejemplo, ¿no?, en la lectura del escarabajo de oro, lo que ahí hay es una cifra por sustitución. ¿Por qué? Porque
ha sido usado un alfabeto cifrado, pero que se corresponde en orden, o sea, en orden numérico al alfabeto original. Lo mismo es el cifrado César también, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque así yo desordene las letras, siempre va a existir esa correspondencia entre la letra original y la letra cifrada, de acuerdo a la posición que ocupan en el alfabeto. En el caso contrario, en la transposición, se van a chocolatear las letras, o sea, sí se van a reemplazar unas por otras, pero no bajo un criterio de orden, sino se van a mezclar entre ellas, ¿no? Se van a mezclar. Por ejemplo, ¿no? La escitala que te decía al comienzo, te había puesto de ejemplo uno. Esto, por ejemplo, es un cifrado por transposición. ¿Por qué? Si te das cuenta, esto está mezclando las letras, ¿no? Está mezclando. No está sustituyendo una con otra, sino está mezclando. O si no, para ponerte un ejemplo más concreto, te voy a poner un ejemplo de, ¿dónde está? De transposición y sustitución. A ver, vamos con un ejemplito. Ya. Entonces, en un cifrado por sustitución, independientemente de la técnica, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a tener un alfabeto, ¿no? Vamos a tener un alfabeto. Este alfabeto, igual voy a copiarlo de aquí, ¿ya? Para no hacerlo tan largo. Ya, por ejemplo, esto, ¿no? Creo que se va a copiar mal porque tiene tabulaciones. Bueno, sirvió. Y entonces tengo un alfabeto y voy a tener un alfabeto cifrado. O sea, un alfabeto cifrado. Este alfabeto cifrado puede ser un cifrado César, que era rotado, ¿no? Simplemente rotando las posiciones, ¿ya? O puede ser un alfabeto completamente desordenado, ¿no? ¿Por qué no? Entonces vamos a ver un cifrado César, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una rotación. Pero con otra letra ya también. Dios. Ya, aquí nomás mejor, ya, pues no está pegando bien ahí, me voy a demorar escribiendo. Entonces, por ejemplo, en este cifrado, si yo voy a codificar la A, la voy a codificar como O, que está n posiciones delante en el alfabeto. La B va a estar n más 1 posiciones, la C n más 2, hay ese orden, ¿no? En cambio, un cifrado por transposición puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Puede ocurrir por lo siguiente. Transposición. Luego de esa teoría en ese PDF, sino que me estoy adelantando. En un cifrado por transposición podría ocurrir lo siguiente. Mira, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, este es mi mensaje. Y de repente voy a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a mezclar las letras. Por ejemplo, en vez de poner hola, cogiendo grupos, digamos, de 5, hola C, vamos a cambiar el orden. Por ejemplo, así, mira. Hola C, no es, digamos, ¿ya? Así. Y ahora cada grupo lo vamos a invertir al revés. Mira así, C-A-L-O-H. El otro,
S, E o M, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿ves? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Si hago un análisis de frecuencias, no se van a corresponder, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo, no? Hemos dividido grupitos de 5 y hemos ordenado en orden inverso cada grupito. Entonces, ¿eso qué va a dar como consecuencia? Que, por ejemplo, la O de aquí de Lola se está cifrando como A y la O, la siguiente O se está cifrando como S, ¿ves? Es diferente y no sigue ninguna regla del orden del alfabeto, ¿no? Claro, se pueden encontrar otros patrones, obviamente, bien, ¿no? Esto es un cifrado de transposición, ¿ya? No es el único, ¿ya? Pero donde veas que se intercambian las posiciones de las letras, estamos hablando de un cifrado de transposición, ¿ya? Eso para entender este primer concepto, transposición. Pero donde veamos que las letras se reemplazan una por otra del alfabeto, pero ese alfabeto conserva el orden inicial, ¿ya? Más una cantidad o menos una cantidad determinada para todas las letras, estamos hablando de sustitución, el cifrado César, ¿no? Entonces, hay varios, ¿no? Por ejemplo, uno de transposición, la escitala, esa cinta que te decía que se da vueltas en un palo, obviamente es por transposición, ¿no? Porque lo que va a hacer es va a coger letras de diferentes posiciones del mensaje. Hay varias transposiciones, vamos a verlas después. Hay transposiciones por series. Por series es eso que te he mostrado aquí. Esta es una transposición por series. O sea, cojo series de 5 y dentro de esas 5 hago sus chocolateos, ¿no? Igual para todos, obviamente. Y también hay transposiciones fila y columna. Lo vamos a ver después, ¿no? Pero es parecido al escitala, te voy adelantando. No hay muchos de estos, ¿no? Son 3 ejemplos típicos. De los que hay más abundantes son los cifrados de sustitución. ¿Cuál es el problema de los cifrados de transposición? Es que son difíciles de implementar, sobre todo para mensajes largos o grandes. En cambio, los de sustitución son más fáciles de implementar, pero tienen el problema del análisis de frecuencia, que se puede determinar por inspección en la frecuencia de las letras y de esa manera criptoanalizarlos. Hay 2 tipos, ¿ya? Monoalfabético, cuando se usa un solo alfabeto para cifrar, como hicimos en la clase anterior, ¿no? Hicimos un cifrado de César utilizando un alfabeto modificado, solo un alfabeto. Pero eso tiene el problema, ¿cuál, no? Que solo hay 27 posibilidades. Solo habíamos visto eso. Entonces es muy débil. Y para romper eso, o para salvar eso, pues también existen los cifrados polialfabéticos. La máquina Enigma, por ejemplo, que te mencionaba, es polialfabética, usa varios alfabetos. Vamos a ver también algunos ejemplos de polialfabéticos. Y dentro del alfabético hay 2 tipos, ¿no? El monográmico. ¿Qué hace el monográmico? Sustituye una letra o monograma, ya te había explicado que era un monograma, es un símbolo individual, por otro, ¿no? El cifrado César típico que te expliqué la clase pasada es monográmico. Pero también hay poligrámicos, ¿no? Por ejemplo, digrámico. En vez de cifrar una letra por otra letra, va a cifrar un par de letras por algún símbolo o varios símbolos de repente, ¿no? Ese es digrámico, digramas, ¿no? Justo lo que te expliqué hace un rato, que eran digramas eran pares de letras, entonces se toma por pares. O más complejos que pueden ser enegrámicos, ¿no? O sea, de grupos de 3, de 4, de 10 letras, ¿no? Reemplazados. No son usuales porque son difíciles o sea, a mayor cantidad de digramas, más reglas, ¿no? Entonces son difíciles de implementar también. Dentro del tipo monográmico que hemos estado viendo, como el cifrado César, de reemplazar, de sustituir una letra por otra, tenemos el César, obviamente, el que hemos visto ahí, el César. Y tenemos otros que son de alfabeto mixto. ¿Cómo es el alfabeto mixto? El que está en tu lectura del escarabajo de oro es una de alfabeto mixto. No es un cifrado César, es un cifrado de alfabeto mixto. ¿Qué quiere decir, no? Un alfabeto mixto es aquel que no utiliza los símbolos del alfabeto original, no, o parte o todos los símbolos del alfabeto original, sino otros, ¿no? Corazoncitos, flechitas, lo que sea, ¿no? Entonces, pero también es monográmico, ¿no? Y como es monográmico,
pues va a respetar las frecuencias de las letras. El otro, el otro tipo de cifrado monográmico es el de transformación o transformación afín. Este utiliza el sonido de los fonemas, ¿no? Es un poco complejo de implementar, no lo vamos a ver, pero bueno, ahí está en la clasificación, ¿no? Entonces ya estamos viendo más o menos, en general, todos los tipos de cifrado de estas dos categorías, cifrado clásico, ¿no? Ahora, esos son los monoalfabéticos, ¿no? Todo este lado. Los polialfabéticos son los que utilizan más de un alfabeto. O sea, no van a cifrar todo el texto con un solo alfabeto, sino van a usar varios alfabetos. Eso va a hacer que la aparición de frecuencias sea mucho más difícil de analizar porque va a haber más combinaciones que analizar. Entonces hay dos tipos, ¿no? Periódicos y no periódicos. Los periódicos son los donde se repiten los alfabetos. O sea, digamos, tengo tres alfabetos y los voy usando uno tras otro, en cualquier orden, pero que se va a hacer de repetición. Uno de ellos es la máquina Enigma, que es un alfabeto progresivo que va a ir cambiando paso a paso. Y hay alfabetos lineales, ¿no? Que no cambian paso a paso, sino que se usa completamente otro alfabeto, ¿no? Uno de estos es el alfabeto, el cifrado Wegener, por ejemplo, que es un alfabeto estándar, y con un alfabeto mixto también hay otro tipo de cifrado polialfabético lineal, ¿no? Entonces acá podemos hacer una taxonomía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El cifrado Wegener, que vamos a ver después, ¿qué sería? Sería un cifrado clásico por sustitución polialfabético, periódico, de alfabeto lineal y con alfabeto estándar. Es una clasificación un poquito larga, pero sería la forma apropiada de clasificarlos, ¿no? Entonces, es una clasificación básica, ¿no? Obviamente existen variantes y combinaciones de varios de estos tipos, por ejemplo, ¿no? Puede haber un cifrado de sustitución que a la vez también utiliza un alfabeto no lineal, etcétera, ¿no? Entonces, ya, todas las combinaciones que se le puede ocurrir al cifrador. Ya sabemos que la finalidad del cifrado es, pues, mantener el secreto. Entonces, cualquier cosa, una idea adicional para hacer algo complicado, va a servir, obviamente, ¿no? Ya, entonces son esos básicamente. Ya, entonces el cifrado por transposición ya te expliqué aquí, ¿no? Y el cifrado por sustitución en general, ¿no? Luego vamos a ver, bueno, obviamente cada método, ¿no? Entonces vamos a pasarnos a, ya, vamos al detalle ya de cada uno. Entonces, a ver, vamos a ver, por aquí está. Entonces empezamos, ¿no? Y eso te dio un panorama. Empezamos ahora al detalle ya. Vamos con el cifrado por sustitución, el primer tipo. Cifrado por sustitución. Ya, entonces, estos hay varios tipos, ¿no? Monográmicos, polialfabéticos, sustitución poligrámica. Hay varios de sustitución. Ya, entonces vamos a ver primero los cifradores por sustitución monográmica, o sea, letra por letra, eso es monográmico, y monoalfabeto, quiere decir con un solo alfabeto. Entonces, el cifrado César era el clásico, ¿no? Ya lo habíamos visto, este ejemplito. Es sencillo de hacer, ¿no? Es sencillo de trabajar. Bueno, aquí está un poco saltado esto. Así sería lo ideal. Ya le ponen enter en su documento. Es el que vimos la clase pasada. Lo podemos repasar rapidito, ¿no? Es el más fácil de implementar. ¿Qué se hace? Simplemente se pone una rotación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la rotación ha sido 3 caracteres. Hacia atrás, ¿no? Puede ser rotación hacia adelante, puede ser rotación hacia atrás. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, hasta la Z, ¿no? Entonces, como si hubiera rotado todo el alfabeto. En este caso ha habido una rotación de 3. Y se utiliza esto para cifrar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El mensaje, ¿no? César, el emperador, ha sido asesinado. Obviamente las tildes vamos a ignorarlas. Ya solo hay que verificar, ¿ya? En la C es una F. ¿Qué más? La E es una H, mira, y ahí está. Ya.
Otra cosa que hay que tener en cuenta aquí con el cifrado es que si nosotros respetamos los espacios en blanco originales, damos demasiada información, damos demasiada información. ¿Por qué? Porque este digrama, él siempre va a ser más o menos así, entonces damos demasiada información. Lo que se estilaba, aunque no es una regla, es cifrar sin espacios, ¿no? O sea, no cifrar este espacio de aquí. Pero profesor, yo veo abajo espacios, sí, pero no son estos espacios de aquí. Esto simplemente se ha cifrado así de cabo a rabo, así junto, todito, pero con fines de depuración, o sea, si estás descifrando y no sabes, te equivocaste en una, no sabes en qué posición te quedaste, es difícil, ¿no? Acá sí, ¿no? César el emperador. A ver, revisa la R de emperador, es fácil, ¿no? Porque tiene sentido, pero aquí abajo, ¿cómo te digo, no? A ver, revisa la K no sé, ¿no? Para eso lo separan en grupitos de 5. En grupitos de 5. Mira, este espacio no es el espacio del mensaje original. Es un espacio que divide al mensaje cifrado en grupitos de 5. En realidad no importa, ¿ya? El cifrado puede ser así o puede ir junto todito también, ¿por qué no? Entonces, pero así, con fines visuales, así es mejor, ¿no? Si esto se transmitiera, por ejemplo, por telegrama, por Morse, yo qué sé, sería más fácil enviar grupitos de 5, ¿no? Oye, no recibí bien el tercer grupo, reenvíame esto. ¿Qué dijiste aquí en el quinto grupo? Ya, más fácil, ¿no? Que si estaría en una secuencia de incomprensible, no se puede, ¿no? Ya, entonces, de por sí, entonces, no hay espacios, ya no se cifran los espacios. Pero ¿qué problema tenía? Ya habíamos dicho, ¿no? Que solo tiene 27 combinaciones, porque puede estar rotado una vez, puede estar rotado 2 veces, puede estar rotado 3 veces, puede estar rotado, si está rotado 26 veces, si está rotado 27 veces, ya volviste al comienzo incluso, ya volviste al alfabeto original. Entonces es relativamente fácil de criptoanalizar. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los romanos? Dijeron, oye, esto está muy facilito, ¿no? De analizar porque sigue un orden nada más. La primera vez les habrá servido, ¿no? Una vez que lo leyeron sus enemigos, pues tenían que inventarse otra manera de hacerlo. Y se les ocurrió un tipo de cifrado con clave. ¿Cómo es eso de un cifrado con clave? Un cifrado con clave, hay varias formas de implementarlo, pero el que tienes aquí más o menos hace esto. Mira, se elige una clave. Estoy aburrido, dice, esa es la clave. ¿Ya? O sea, la clave ya no va a ser un número. En el cifrado normal César sin clave, pues la clave es un número, ¿no? En este caso 3 significa, 3 es la clave porque es la rotación. Pero en el cifrado con clave, eh, la clave de cifrado va a ser un texto. Un texto, cualquier texto que sea fácil de recordar. No estoy aburrido, es fácil de recordar pues, si significa algo, ¿no? Y adicionalmente puede ir una posición inicial que va a significar dos cosas. ¿Qué significa esa posición? ¿Dónde voy a incrustar yo esta clave en mi alfabeto cifrado? ¿En qué posición? En la posición 3, ¿no? P0 igual 3, mira, 1, 0, 1, 2, 3. Aquí va a ir. Pero esta clave no va a ir en mi alfabeto tal y cual está aquí. ¿Por qué? Porque esta clave puede tener letras repetidas. Mira, acá tiene una O y acá tiene otra O. Acá tiene R y acá tiene otra R. Y los alfabetos no tienen pues letras repetidas. Consignan un símbolo por vez. Entonces, ¿qué se debe hacer? En orden, ¿no? Digamos, E, S, T, O, Y. Ya los espacios no cuentan. A, B, U. R, viene otra R, pero la R ya estaba, entonces ya no se pone doble, solo se pone la primera vez que viene. I, D, O, la O tampoco, ¿no? Porque ya estuvo. Entonces queda así, estoy aburrido, estoy aburrido. ¿Dónde se va a incrustar eso? Se va a incrustar en la posición 3, mira, ahí está, en la posición 3. Y el resto del alfabeto, y el resto del alfabeto se va a llenar en lo que queda, en el orden que estaba el alfabeto original, ¿ya? Pero rotado esta cantidad de veces, ¿no? Por ejemplo, esto rotó 3 veces, entonces, haciendo una rotación de 3, pues irán en ese orden, ¿no? Irán en ese orden. Entonces, mira aquí estoy aburrido, aquí,
Y, a ver, ¿dónde está? W, X, Y, Z. Aquí está, ¿no? Mira, W, X, Y, Z empiezan a llenar aquí. W, X. La Y ya no, porque ya está aquí. ¿Ya? La Y ya no, ya está aquí, ¿no? W, X, Z. Ya viene aquí. ¿Listo? En este caso ha sido una rotación al revés, ¿no? Ha sido una rotación, como si hubieran rotado las letras, eh, como si hubieran rotado las letras al revés, ¿no? Todo esto hubiera corrido hacia acá y acá empieza en W. Entonces, como si hubiera empezado aquí, ¿no? Así. Acá, W, X. La Y ya no va porque ya está, pues, ¿no? Entonces va la Z de frente. Entonces, las letras que ya están ya no. ¿Ya? Entonces se ocupa aquí y bueno, se pone la palabra en la posición 3 que indicaba, estoy aburrido, es la clave ya recortada, ¿no? Sin repeticiones y a continuación viene todas las demás letras que faltaban, ¿no? Que faltaban poner después de la rotación, pero las que ya están ya no, ¿no? La A ya estaba, la B ya estaba, la C faltaba, ¿no? Entonces ahí viene la C. La D ya estaba, la también, la F faltaba, entonces viene así, en ese orden, ¿no? Capta ley la secuencia, ¿no? Ya, vamos a ver un ejemplito, sino aquí. Aquí está el ejemplo, mira, después vamos a ver otro incluso aparte, nos vamos a inventar. Por ejemplo, ¿no? El alfabeto claro ya todos sabemos, es el de 27 letras, el que usamos todos. Ya, entonces la clave va a ser que pobre chucho siberiano, un perro, ¿no? Pobre chucho siberiano. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde se va a incrustar? En la posición 2, 0, 1, 2, aquí. Pero no se va a incrustar tal cual, porque tiene espacios y tiene repeticiones. Entonces vendrá pobre ya, eso tiene repeticiones. Espacio no va, la C sí va, la H va, la U, la C ya estuvo, ya no va, la H tampoco, la O tampoco, el espacio tampoco, la S sí va, aquí está, y así, ¿no? Entonces queda pobre Chusian, así queda. Bien, entonces, como era 2, la rotación vendría en este sentido, hacia la derecha, y mira, la Y y la Z vienen aquí, pero vienen porque no había, en la clave no había Y, Z, ¿no? Si hubiera habido una Y, pues correrían también, ¿no? Correrían las letras, si es que hubieran, ¿no? Y terminada esta palabra, se llena aquí y lo que queda del alfabeto sin repeticiones se llena a continuación. Un poco trabajosito de hacer, pero bueno, ya nos va a servir para leer los mensajes, ¿no? Entonces ya se puede cifrar, ¿no? El, el mensaje, pobre chucho siberiano, ese es perdón, la clave, ¿no? A perro flaco todas son pulgas, ¿no? Entonces viene acá el alfabeto. A es la Y, el espacio no se cifra, la P vendría a ser aquí, P sería G, mira, aquí está. ¿Viste? Ya, ahí tienes tú. A ver, para que no se duerman, para que no esté hablando yo nomás. Para que no esté hablando yo nomás. Siguiendo ese procedimiento, ese mismo procedimiento. A ver, tengo mi alfabeto, bueno, mi alfabeto, tengo mi clave. Vamos a inventarnos una clave. ¿Ya? Mi clave va a ser, tengo sueño, esa es mi clave. Y el mensaje, ya, ese es la clave. La posición falta, ¿no? P, posición inicial, P sub 0. Digamos que va a ser 4. Y mi mensaje va a ser esto está facilito de hacer. ¿Cuál sería el mensaje cifrado? A ver, ustedes. Primero hay que
obtener el alfabeto, ¿no? Este es el alfabeto normal, es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, ¿no? O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Si me pasa uno, me dicen, ¿no? Primero es obtener el alfabeto cifrado, eso, ¿no? El, el alfabeto cifrado, que vendría a ser este es el M sub I, C sub I, ¿no? Con su misma notación, para que no se confundan, ¿ya? Aunque eso no es regla, ¿ya? Porque no es matemática. Ahí está la misma notación, ¿no? Y hay que averiguar el cifrado, ¿no? A ver, ¿quién dijo yo? Los que no tienen foto van a resolver. A ver, resuelvan. Un minutito, voy a recoger algo. 3 minutos. A ver, ¿quién lo tiene? A ver, ¿quién lo tiene? Pues todos tienen foto, se han asustado. A los que tienen foto chiquita, entonces. Estoy viendo uno ya.
alguien lo tiene, por el chat lo manda el que lo ha conseguido, lo copia y lo pega. Ponerle sus puntitos, sus buenos puntos. A ver, lo dejo ahí un ratito. Chance.
A ver, a ver. ¿Qué es eso? Salí diferente. A ver. Emerson. Oye, a todos salí diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la posición? En 4, dice. Ah, ya empecé desde 1, dice. Ya. De todas maneras, es una... Mira, todo informático debe ser flojo. Pero flojo no en el sentido de no hacer las cosas, sino que nosotros tenemos a disposición nuestro... Tenemos un esclavo particular, ¿no? ¿Quién es nuestro esclavo particular? Es tu computador. Y ante tu computador tú eres el main, tú eres el jefe, tú eres Dios. Entonces sería interesante poder programar esto, ¿no? Porque mira, es tedioso, ¿no? Si yo te digo, a ver, ahora con A5, ahora con otra clave para cada, no va a ser a mano, pues, ¿no? Entonces la solución ahí es volverse ocioso, flojito, ¿no? Volverse flojito y programarlo, pues, ¿no? De hecho, yo estaba haciendo eso, ¿ya? No te lo voy a hacer para esta parte, no te preocupes. Yo ya lo he estado implementando. Yo cuando estoy ocioso me gusta programar. Entonces, te había dicho que vamos a trabajar un poco con Python, de paso que los voy introduciendo ahí, ¿no? Y vamos a verificar esto, ¿no? Pero ya, o sea, ya no a mano, porque a mí me aflojera, ¿no? Hacerlo a mano, sino utilizando código, ¿no? Entonces, vamos a... Me imagino ya han instalado Python. Bueno, siempre tienen por ahí. Y si no, ya pues vamos a verificar quién tiene razón, o José Luis Barbosa o Anthony. Vamos a ver. Aunque todos empiezan en T, pero seguramente la segunda parte es donde han fallado. Ya, te voy a dar un script, te voy a dar un script donde ya tengo implementadas varias de estas cosas, ¿ya? Este César Pelle no lo había subido, es que estaba en depuración. De hecho, siempre está en depuración porque siempre le agrego algo o le quito algo, porque, bueno, ese es un programa, ¿no? Un programa es una cosa viva, no es algo que se escribe y se queda, ¿no? Es algo que siempre tiene chance a ir mejorando. O sea, nunca hay una versión final del programa. Por eso es que tus aplicaciones tienen pues versiones, ¿no? Entonces aquí en la plataforma te voy a subir, están ahí, ¿no? Te voy a subir este scriptcito. Ya, está en proceso todavía, ya no te voy a decir, oye, eso ya funciona, ok. Puede que haya alguna cosa que necesite afinar. Si alguien lo encuentra y me lo dice, me lo afina en buena hora, ¿ya? O sea, con eso no te quiero decir que ya esto es palabra de Dios, ¿no? No, es mi manera de enfocar ese problema. Tú puedes tener otra incluso mejor o más completa, o desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, en este programita César que te estoy pasando, está implementado este método y los otros que vamos a ver también del cifrado César, y hay algunas variantes que vamos a ver luego, ¿ya? Entonces, a ver, ¿dónde está? Voy a poner mi cámara ya, mejor, para que no estés viendo el aire. Ya, entonces ya puedes ver en el aula virtual, descárgalo y no sé si están en cero en Python, no creo, pero voy a asumir que de repente sí, ya, por hoy día, por esta semana. Pero después tienes que correr con tus medios, ¿no? Y entonces, para usar Python, solamente es necesario descargarlo de su página oficial. Hay otras distribuciones, ¿no? Como Anaconda, etcétera, ¿no? Pero el núcleo de Python nos sirve el básico, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos? Una vez que hemos instalado, ¿no? Nuestro Python,
Una vez que, incluso si no quieres instalar, no pasa nada. Hay compiladores en línea de Python, ¿no? O si no has instalado ahorita nada o no te funciona, no te das problema, ¿no? A ver, ¿dónde está el lenguaje es Python? Aquí hay, ¿no? Porque hay varios, no, no es el único. ¿Ya? Online, PHP, Java, C++, editores. Hay editores, ¿no? Y lo haces en línea, no tienes que instalar, ¿no? Es tan simple que no pasa nada. Ya, por ejemplo, aquí, ¿ya? Si no quieres instalar, hazlo aquí. Eh, nuevo código, a ver. Te paso el link, ¿ya? Por si no quieres instalar o tienes algún problema. Ahorita vamos a revisar, Antonio, no te preocupes. Por ejemplo, eso que te estoy pasando, ese link es un editor, ¿no? Y si no, lo instalas de la página oficial de Python, download para Windows, la última versión. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Este es PHP. Acá se puede cambiar, creo. Python 3 tendría que ser, ¿no? Pero no sé si hace todo. Bueno, el archivo que te he dado, este César, es este codiguito, ¿no? De aquí. A ver, lo voy a copiar a ver si corre ahí en el online, ¿no? Creo que sí. Ahí está. Mira. Y le pongo ejecutar, a ver. Sale bien, sale error. Creo que sí. De propaganda, pero más bien se puede cerrar. El problema de esto es que no tiene una línea de comandos. Ese sería el pequeño problema. No, esto no sirve. No lo usen, no lo usen. Esto sirve para correr programas enteros, pero lo que te he pasado no es un programa entero, son bibliotecas nomás que he ido haciendo. Ya bueno, pero es un caso de emergencia, ¿no? O sea, de por sí deberías instalarlo de todas maneras. Si no lo has hecho, vaya instalando ahorita mientras estoy tonteando con esto. Este parece mejor, a ver. Geekflare, compilador de Python en línea. No, eso no. A ver, soy más bonito. Ahí está, a ver. Run. El problema es que se sale. Ya, no nos van a servir. Bueno, sirve para programas que ya tienen su main, todo, ¿no? Pero no, lo que te pasa es algo tan básico que no tiene un main. Ya, entonces si lo tienes instalado, desde aquí, puedes buscar itle, es el editor básico de Python, itle Python. ¿Ya? O si tienes otro editor y sabes usarlo, úsalo, no hay problema, ¿no? Ya, mira, aquí tengo mi itle Python. No hay nada aquí, pero yo voy a abrir el archivo del que te he pasado, ¿no? Open. Y el que te he pasado debe ser este, ¿no? A ver, ¿dónde está? G. No, de cursos. No, tú no sé dónde lo has guardado, descárgalo, ¿no? Este, César. Ya, y se va a abrir otra ventana, ¿ya? ¿Por qué se abre otra ventana? Es que Python funciona en modo editor, como aquí. Voy a agrandar. ¿Cómo se agranda esto? Más, creo. Control Shift más. No, me olvidé cómo se agranda. Es que no uso mucho este editor. A ver. Edit.
mientras vayan abriendo, ¿no? Entonces funciona en modo editor y funciona en modo consola, ¿no? En el modo consola podemos usarlo como una calculadora, ¿no? Y podemos llamar a los comandos independientemente, ¿no? Cualquier cosa que queramos hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, A igual a 1, a 2, B igual a 3, A más B. Eso puedo usarlo de esa manera como un editor. Quiero agrandar mi letra, no me acuerdo dónde es. Acá debe ser configure para que vean bien, ¿no? Ah, aquí debe ser. Sí, sí. 12, 13, 14, mucho. Yo creo que sí, para que vean. No, demasiado. Con un 12 creo que basta. Sí, basta. Ya, entonces el editor es esto de aquí. Esto de aquí. O sea, cuando abrimos, ¿no? Esto está cerrado, File, Open, y abrimos el script que querramos, que es .py, en mi caso es este. Ya lo cerré, de cursos. ¿Tú dónde lo habrás descargado? De descargarlo, ¿no? César. Ahí está. Entonces, cuando nosotros corremos aquí con run módulo F5, se va a ejecutar aquí en la línea de comandos. Pero mi programa, el que te he puesto aquí, no muestra nada ya. Hace muchas cosas, pero no muestra nada. Entonces, cuando tú corras aquí, run module, no va a hacer nada. Pero ya cargó todo esto. ¿A qué me refiero, no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿no? Estas son mis definiciones de funciones que hacen las cosas que están en la teoría. Y acá los he llamado. Por ejemplo, he declarado una variable que dice alfabeto claro. Es mi alfabeto, ¿no? Mi alfabeto claro. Entonces yo de acá la puedo consultar, ¿no? Alfabeto claro. Con tab se pueden completar las palabras fácilmente. No, control espacio. Con control espacio, si no. Alfabeto claro, tabulación, ya está. Mira, ahí está mi alfabeto. Ya lo tengo, ¿no? Entonces, el alfabeto cifrado sería en este caso, ¿no? Quiero cifrar. Quiero consultar, por ejemplo, aquí, alfabeto cifrado. Ahí está. Este es el ejemplo del libro, por ejemplo. ¿Ya? Mira, en el libro o en el texto que te di, el ejemplo era, la clave, ¿cuál era? Pobre chucho siberiano, ¿no es cierto? Vamos a ver, clave, pobre chucho siberiano, ahí está. La posición, no sé por qué no está haciendo automático esto. Ya bueno, dos, ¿ya? Es el ejemplo. Entonces, eso debe obtener un alfabeto cifrado que es Y, Z, P, O, B, Chusian, etc. D, F, G, J, K, L, M, N, Q, T, V, W, X. Ah, ya. Entonces, ¿cuál será el texto cifrado? Aquí están, texto cifrado. Rayos, no sé por qué no me está completando. Ya bueno, escribiré texto cifrado. A ver, vamos a ver si coincide con el ejemplo. Sería YGBKWKFRIYP. Termina en L. Está bien, ¿no? Ah, ya, entonces, vamos a verificar y luego te va a pasar a explicar más o menos cómo lo he programado, ¿ya? No es un curso de programación, así que no te voy a ir for, if, etcétera, ¿no? Pero bueno, para darte una idea, ¿no? Entonces, en la tarea que te dejé, ¿cuál era? En el ejercicio que te dejé era, la clave es tengo sueño. Entonces tú puedes modificar eso aquí, mira, clave, acá le modificas. Tú puedes hacerlo, ¿no? Tengo sueño. ¿Ya? Tengo sueño.
eh, las posiciones son 4 y el mensaje es, esto está facilito de hacer. Si quieres ponle con tilde, si no, el programa ya lo hace, ya le he programado para que quite tildes. Y si no le quitamos, ¿ya? Vamos a ver. Sin tilde, a ver, luego comprobamos que funciona. Esta nomás, ya le facilitamos la vida, aunque lo va a hacer. Y lo puedes guardar, o cuando hagas run o F5, también va a guardar, de por sí guarda. A veces te va a preguntar, ¿quieres guardar los cambios? Sí, aceptar. Ya, no va a imprimir nada porque no he puesto ningún print, nada, solo lo ha hecho, en memoria está hecho, ¿no? Pero podríamos consultar qué cosa, alfabeto cifrado, ¿no? A ver cómo quedó. No sé si les, a ver, a partir de la posición 4, ahí está, ¿ves? Tengo sueño, porque sueño, ya está. No sé si les ha quedado así, verifiquen el alfabeto, si les ha quedado así. Y el texto cifrado sería texto cifrado, ¿no? Ya aquí está calculando, mira, texto cifrado, está haciendo una operación de cifra. Luego, paso a paso, te voy a explicar cada una de las funciones, ¿ya? Por ahora no te alteres. Texto cifrado. No sé qué ha pasado. Esto yo lo completaba con tabulación siempre. Ahora está medio raro. Debe... TJKDT. ¿JDT? ¿Qué? KDT. Ya. A ver, vamos a ver ya. Tú mismo lo puedes comprobar en tu maquinita. A ver. Ya, gracias, Anthony. Claro, ese es DataCamp, también tiene su editor, ¿no? Sí. Si tiene ambas cosas, estaría ideal, ¿no? Hay que verificarlo. Si tiene editor y a la vez línea de comandos y enlazados, o sea, lo que corro en el editor también está activo en la línea de comandos, bacán, ¿no? Funciona. Pero si no, ya mejor lo instalan, ¿no? Entonces, a ver, Anthony, TJKD. José Luis lo hizo bien, creo. TJKD, TJKW, TJ. KD, TJKW, sí. El de José Luis está bien. El de José Luis está bien, ¿no? Emerson lo hizo desde el comienzo, creo. Anthony en algo ha fallado. Me imagino es en completar la posición, ¿no? Ya, pero bueno, me imagino como no ha estado, hay dudas, vamos a armarlo, ¿no? De todas maneras, aquí, ¿no? A ver, vamos a ver cómo va. Sería posiciones 1, 2, 3, ¿no? 4. A partir de aquí sería. Tengo sueño, sería T, E, N, G, O, S, U. La E ya no, porque ya está, mira. Ya está la U, la E, ya está en la clave, ¿no? La ñ sí, y la O tampoco. Tengo sueño. ¿Ya? Ahí vamos bien, a ver. Tengo sueño, está bien. Ya, entonces, ahora el alfabeto rotado, ¿no? En 4. O sea, a partir de aquí empezaríamos, ¿no? Voy a marcar si no. No se puede, creo. Sí, sí, no me gusta. Sí se puede. ¿Ya? A partir de esos 4 sería. Irían aquí, ¿no? Empezaríamos así. Empezaríamos así. W no se puso, ¿no? Iría aquí. W. X tampoco se puso. Este minúsculo estoy poniendo. W, X. Ya, ahí iría. Y tampoco se puso. Z tampoco se puso. Y acá vendría, ¿no? A ver, ¿vamos bien? Me mareo yo fácilmente. Por eso prefiero programarlo. Aunque no lo crean, me mareo menos programando que haciendo esta cosa aburrida.
Ya, pero obviamente en algún momento he tenido que entenderlo primero, ¿no? O sea, no puedes programar algo que no comprendes, pues, primero lo tienes que entender, pero la ventaja de programar es que ante algo que se va a hacer repetitivamente muchas veces, un día pues, me mato entendiendo al revés y al derecho, lo programo y de ahí me rasco, ¿no? Y hago cada vez, puedo hacer cuantas veces quiera. Esa es la idea de la programación, ¿no? Quien inventó el computador fue un flojo, pues, ¿no? Un flojo que no quería hacer ese proceso todos los días. Cuando Turing, pues, le dieron la tarea de descifrar el código nazi Enigma, los nazis cambiaban de clave todos los días. Y está en el libro, ¿no? Seguramente lo están leyendo. Todos los días, entonces él se mataba ese día no servía de mucho porque ese día en la noche descifraba la clave de ese día, pero al día siguiente ya iban a ser otros mensajes con otras claves. Entonces él al día siguiente otra vez, o sea, todos los días tenía que estar en ese proceso, entonces era muy agotador y no se podía descifrar mucho, ¿no? Entonces tuvieron que idear una forma que fuera general, automática, ¿no? Que pudiera descifrar todos los mensajes. Les costó mucho, obviamente, pero eh, posiblemente fue más productivo que hacer ese proceso de descifrado repetitivo todos los días, ¿no? Entonces ya, la A viene porque no está, bueno, incluso al ojo puede Profesor, fallar, ¿no? Yo me mareo, por ejemplo, y fallo, ¿no? Si no, díganme, ¿no? Si estoy fallando. La profesor, B no perdón. está, la C, ya falta. Profesor, ¿me escucha? Ay, perdón, está con el volumen bajito. Profesor, disculpe una pregunta. Acá tengo una duda, teacher. Dime. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, en Tengo sueño, al inicio cuando lo hacemos comienza en la posición 4, ¿verdad? Y la T comienza en la posición, digamos, en la D. Pero ahora, ¿cómo se llama? Cuando lo autocompletamos, digamos, los cuatro del último, entonces la T, digamos, cuando lo autocompletamos, la T pasa a la E. En ese aspecto, teacher, o sea, dependiendo, digamos, al último, o sea, normal se puede mover la T, ¿verdad? Porque tengo sueño al inicio, por ejemplo, con la posición 4 comenzaría en la D, la T. Ah, no, es que numeramos de cero. Numeramos de cero. Mm, 0, 1, 2, 3, 4. Mira, ya, gracias, teacher. mira, cero. Desde cero numeramos. De cero a 26. Ya, ¿Ya? gracias, teacher. De cero a 20. O sea, esta es la posición, esta sería 0, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Esta es la posición 4. Entonces, a ver, lo voy a cambiar de color para que se note. Listo. Ya entonces, ahí queda, ¿no? Ahí queda fijo. Voy a marcar. Ay, no, ese no es. Pizarra horrible, no me gusta. A ver. Esto queda fijo, ¿ya? Ahora, la parte verde aquí. Ya puede darse el caso de que uno de estos ya estuviera en el mensaje, entonces viene en secuencia nomás, ¿no? Viene en secuencia. Si es que no entra, ya pues no, digamos, ¿no? Digamos que mi clave ya AB, ahí ya lo dejamos ahí, puntos suspensivos. Hasta ahí no hay duda ya, ¿no es cierto? Podría darse el caso que en mi clave estos ya estén incluso. O sea, tengo sueño, tengo, a ver, ya digamos alguien dijo, ¿no? Alguien, el profesor Edwin Mezco, que él habla así, ¿no? Dijo, tengo sueño, dijo, ¿ya? Entonces acá sería, tengo sueño, ¿no? Entonces la Z ya está. Entonces cuando pongamos, ¿no? W, X, Y, la Z ya está, ya no la ponemos. Entonces, ¿quién iría acá? Acá iría la A, la siguiente, pues, en la rotación, ¿no? Acá iría la B, ya no iría la A, así. Bien, hay que imaginarse, más o menos, que puntos suspensivos. Ya, hay que imaginarse que se ha hecho una cola de todo lo que no estaba incluido en la clave, ¿ya? Porque puede darse este caso, ¿no? Tengo sueño, ahí sería tengo zumba, bueno, zumba.
A ver, lo probamos en el programa, ¿ya? No digo que el programa esté bien, sino que me facilita la tarea de tener que mirar los símbolos de nuevo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿ya? Tengo sueño. Y si por ahí le noto algo raro al programa, pues lo tendré que arreglar, ¿no? También. Un módulo. Mira, ahí está. Así bonito, mejor. Ya, entonces ahí sería, a ver, consultamos. Ya se cargó todo esto, ¿no? Cuando yo corro el programa, se corre todito esto. Entonces, todas estas variables también se han cargado, ¿no? Es como que se ha recargado la memoria. Esto es la memoria. Entonces, texto, minúscula, mayúscula, distingue, ¿no? Cifrado, consulto aquí. No, texto, alfabeto, ¿no? Alfabeto cifrado, eso quiero ver. Alfabeto cifrado. ¿Ves? Así, ¿ves? WXY. No viene la Z porque la Z ya vino aquí, vendría la A. Es como una secuencia, ¿no? Que ha venido. A ver, me interesó hacer el programa para que cuando tú lo repases, pues no sea tedioso de repasar, o sea, ya lo hago y estará bien, estará mal, a quién le pregunto, ¿no? Entonces con el programa tienes, en el libro tienes un ejemplito, dos ejemplitos, con el programa tienes infinidad de ejemplos, ¿no? Todos los que quieras tienes ahí, ¿no? Ya, por ahora lo valido, está bien hasta donde veo. Tal vez tiene algo malo. Si no, si encuentran algo raro, me dicen y ya lo corregimos, pues no, no hay problema. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿alguna duda más? Kelly, por ejemplo, una buena pregunta, ¿no? Estamos, ya podemos cifrar entonces casi cualquier cosa. Es más, ¿no? Eh, si nos damos cuenta, el cifrado simple, César, o sea, el primerito, el que solo rotaba las letras, mira, este que rotaba nada más las letras, aunque este rota al revés, en el sentido contrario, ¿no? En cierta forma es este mismo cifrado, solo que es este mismo cifrado, solo que con una, con una clave vacía, vacía, o sea, nula, y con una posición cero. Por ejemplo, ¿no? Si yo te dijera, a ver, la clave es nada, nada, vacío, y la posición es cero, o la posición es 4, digamos, ¿qué te estoy dando? Te estoy dando una rotación simplemente, porque no vas a incrustar nada, vas a rotar solamente. Mira, lo comprobamos, ¿eh? Mira en el programa, aunque creo que funciona al revés, mira. Digamos, la clave vacía, tengo, ¿ya? Vacía, la posición 4 lo dejamos, corremos, run module. A ver, vamos a ver, alfabeto cifrado, debe ser el mismo alfabeto, pero rotado. Esta vez, rotado. ¿Viste? Una rotación al revés, ¿no? En el ejemplo hay una rotación por arriba, ¿ya? Pero esta posición también puede ser negativa, funciona, -4, digamos. Ojalá, nunca lo he probado, pero Python es, ¿ves? Mira, ahí está. ¿Ves? Entonces, si ponemos una clave vacía y hacemos una posición negativa o positiva, simplemente hacemos rotar, nada más, ¿no? Y si pongo posición 0, ¿qué me devuelve? Me devuelve el mismo, el alfabeto original, ¿no? ¿Ya? Alfabeto cifrado, alfabeto, es el mismo alfabeto. Entonces, esta es una segunda versión de mi programa. El año pasado hice uno, pero que había que poner específicamente la rotación y todo. Era muy grande, era muy complicado. Entonces, ya prefería hacerlo así más simple, un simple código que cifre de cifre ya con los parámetros. Ya, vamos un poco al detalle para ir entendiendo qué está haciendo, ¿ya? Por ahora te vas a saber que funciona y nada más, pero vamos a lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera hacer una rotación simple una rotación del alfabeto,
Mira, una rotación del alfabeto. Si tú quisieras programar esto en Java o en C, por eso, ¿por qué elegí Python para esto? Es que si yo quisiera hacer esto en Java o en C, o sea, que mi alfabeto rote, ¿no? Que rote 3 o que rote 4, una rotación simple. Eh, Tendría que utilizar for y otro for, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Pero lo veo larguito, mira. Pero Python, ¿cómo lo hace? Mira, mira cómo hace la rotación, así rapidito. ¿Ya? Eso lo consigue porque Python es especialista en manejar colecciones. Colecciones. ¿Cómo así, no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un texto, ¿no? Mira, hola, ¿cómo estás? Tengo este texto. Una cadena, ¿no? Cualquiera, digamos. En minúscula. Cadena igual. Hola, ¿cómo estás? Si yo quiero, por ejemplo, obtener un pedacito solo de esto, ¿no? Digamos, los 4 primeros caracteres, eh, la cadena se puede referenciar. Quiero un carácter, ¿ya? Primero quiero un carácter. Por ejemplo, quiero la A, sería el 0, 1, 2, 3, el cuarto, ¿no? Yo puedo llamarlo así, yo puedo invocarlo así. Cadena, cuarto carácter. ¿Ya? Ah, no, el cuarto, 0, 1, 2. Ah, empezando en 0 sería el espacio, pues, ¿no? Estoy confundiendo. Cadena 3, ¿no? La Eso todos los lenguajes lo tienen. Toditos, ¿no? Puedes hacer referencia a un carácter del string. Pero Python puede manejar lo que se conoce como los slicings. ¿Qué cosa es un slicing? ¿No? Son trozos de la colección. Por ejemplo, si yo le digo así, cadena, cadena, desde el inicio hasta el tercero. ¿Ya? Me devuelve del 0 hasta antes del tercero. Bueno, no va a ser el tercero incluido, ¿no? Bueno, si quisiera el hola, con Alt N y Alt P pueden ir hacia atrás o hacia adelante de su historial de sentencias aquí, ¿no? Entonces, cuando no quieren escribir algo de nuevo, pueden Alt N o Alt P, ¿ya? Por ejemplo, hasta el cuarto. Ya está, ¿ves? Y me da todo hola. Con esa sentencia obtengo hola. Entonces, hacer eso, con eso una rotación es fácil, pues, ¿no? Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Podría rotar hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué hago, no? Agarro así, mira, cadena hasta 4 y al revés, ¿no? Y lo concateno, concadena desde 4 hasta el final. Más es concatenación, ¿no? Mira, ya lo roto, ¿ves? Hola, ¿cómo estás? Hasta la posición 4. Entonces, si yo puedo manejar esta posición nada más, ya lo puedo rotar, pero ya lo tengo rotado, ¿no? Si tengo un alfabeto, por ejemplo, este es mi alfabeto, y quiero hacer una rotación, ¿qué haría, no? Simplemente lo mismo que hice acá, ¿no? Alfabeto, alfabeto. Listo, entonces mira, 4 posiciones rotación, ahí está, ¿ves? 4 posiciones de rotación. Esta es rotación hacia la derecha. Ah, negativo, negativo, entonces, previo, ¿no? -4, pues, ¿no? Ahí está, ¿ves? Mira, hacia atrás. Es un poco complejo de entender al comienzo cuando no estás familiarizado con Python, si no usan, pero después es una herramienta poderosísima, ¿no? Estos son las colecciones y los slicing. Las cadenas son colecciones. Las listas, que también vamos a ver seguramente en un momento, son también colecciones. Entonces, la rotación es muy fácil de hacer aquí, ¿no? Entonces, generar un alfabeto rotado no es complicado en Python, es una línea de código. Ahora, si yo quisiera traducir, ¿no? Una vez rotado, tengo mi alfabeto rotado y con eso quiero hacer la traducción. Si yo quisiera hacer este proceso, ¿no? A ver, la A que era, la B que era, etcétera. En
En un lenguaje normal, pues se puede hacer, ¿no? Con un índice y un for, digamos, ¿no? Quiero traducir la J, entonces buscar J, la J me devuelve la posición 6 y busco en el otro alfabeto la posición 6 y lo hago la traducción. Sí, también, ¿no? Eh, pero Python tiene un método propio de las cadenas que se llama make trans, ¿no? Hacer transcripción. Aquí está. Cadena que dice make trans. ¿Cómo funciona esto del make trans, no? Lo que hace es mapea. Yo le doy una cadena, origen, fuente, le doy una cadena destino y va a mapear, ¿no? Entonces, cada vez que yo le mando entonces en este mapa de no permitidos, por ejemplo, así le estoy quitando las tildes, es una forma, ¿no? Cada vez que encuentro una A con tilde me lo va a convertir en A solita. Cada vez que encuentre una E con tilde me lo convierte en E solita y así. Y este make trans permite hacer pues esas traducciones, ¿no? En- rápidamente. Algo así, mira, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero traducir hola, ese mensaje, puedo hacer, ¿no? Una traducción, make trans. ¿Qué necesito? Necesito una cadena origen, que vendría a ser el alfabeto, el normal, mira, aquí, voy a agrandar esto. El alfabeto normal, y coma, y necesito el alfabeto rotado, ¿no? Este es el alfabeto rotado. Listo. Nada más, ¿no? ¿Qué más necesito? Nada más eso. ¿Ya? Y eso va a ser la traducción. Ah, bueno, acá me hace un mapa en un diccionario, ¿no? Pero bueno, eso se maneja después. Se maneja después, ¿no? Entonces, cadena.maketrans, está permitidos, no permitidos. Ah, ya, falta translate, ¿no? Falta translate. Eso funciona como make trans y translate también, ¿no? Entonces va a generar esto eh, y con este mapa voy a hacer una traducción, ¿no? Entonces así no era, ya, bueno, no, lo hice al revés. Con este diccionario va a ser eso. Bueno, es cuestión de poner los nombres de las variables, ¿no? Ahí está. Ahí está la traducción. Entonces ha hecho todo ese trabajo por mí, ¿no? Lo que hubiera podido demorar tal vez iterando, ¿no? Y haciendo esas más cosas, ¿no? O si lo quisiera hacer en una sola línea, pues simplemente hubiera juntado esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace Make Trans, no? Lo que hace es crea un mapa de qué letras le corresponden a qué símbolo en ASCII le debería corresponder y Translate va a hacer ese pareo para esta cadena hola y me devuelve la cadena traducida. Entonces, no es difícil de programar esto en Python, ¿no? Claro, hay que saber que existe esa función y cómo funciona, ¿no? Obviamente. Ya, entonces, con eso puedes verificar los ejemplos del cifrado César de aquí. Ya, entonces, por ejemplo, aquí está el cifrado César con clave. Y incluso hay uno de alfabetos mixtos. Esto lo vamos a ver mañana, pero también, ¿qué es un alfabeto mixto? No voy a utilizar rotaciones o claves, ¿no? Sino que, ¿qué va a haber? Va a haber un alfabeto alternativo donde hay símbolos. Es el mismo procedimiento de tu lectura del escarabajo de oro, que has leído, me imagino, ¿no? Ahorita, mañana vamos a comprobar si has leído. Si no, va a venir el llanto y el rechinar de dientes. ¿Ya? Te digo, ¿no? Léelo, te conviene leerlo. ¿Ya? Entonces es un alfabeto mixto. Se crea un alfabeto que, bueno, no tiene necesariamente un orden, simplemente es una secuencia de símbolos y se hace la traducción. Esto también es sencillo de hacer en Python entonces, ¿no? De hecho, en tu código tienes al final comentadito, tienes justamente una parte que cifra en alfabeto mixto también, ¿no?
Ya lo pueden ir probando, lo descomentan, lo van probando. Mañana vamos a ir usándolo, no te preocupes. Ya, por ahí lo dejamos entonces. Ya, y mañana terminamos de ver este codiguito y ver un poco más de Python. A Turing lo mataron, ¿qué dice Anthony? No se sabe. Muchos creen que se suicidó, ¿no? Porque se comió una manzana envenenada, pero algunos piensan que sí, que fue una conspiración y lo mataron, ¿no? No se sabe si lo mataron o se mató. Bueno, está muerto es la cosa. Y que murió, sí, eso sí. Ya, entonces, hasta el día de mañana, ahí lo dejamos. Vayan manoseando su script para que se familiaricen. Chao.